7 escalofriantes relatos reales que revelan el terror oculto en vuestros vecinos. EMBRUJADOS. Ana, una madre soltera de 32 años, siempre había creído que la vida en su barrio humilde de Guadalajara era casi normal. Pero las noches comenzaron a transformarse en algo más que un simple retorno a casa después de su trabajo en el supermercado. Cada amanecer, mientras su hija Valeria dormía, Ana se preguntaba si el miedo que la acechaba era real o solo producto de su imaginación. Sin embargo, hubo una noche en particular que cambiaría su existencia para siempre. Mientras caminaba de regreso bajo la luz tenue de las farolas parpadeantes, un murmullo atrajo su atención. «¿Quién está ahí?», murmuró para sí misma, escuchando los susurros aumentados por el viento que parecían provenir de la casa contigua. Se detuvo un instante, con el corazón acelerado, como si una mano fría le apretara el pecho. Tal vez son solo los vecinos, pensó, tratando de calmar su ansiedad. Ignorando el escalofrío que recorría su espalda, prosiguió, pero de noche en noche, los susurros se transformaron en ruidos extraños, ecos inquietantes que retumbaban en sus oídos. La inquietud creció en su mente, mientras don Miguel, el dueño de esa casa, la miraba con una sonrisa que nunca parecía llegar a sus ojos. Don Miguel era el hombre al que todos respetaban, su carisma envolvía a los vecinos, y su amabilidad tenía el poder de encandilarlos a todos. Pero Ana comenzó a notar que tras la fachada perfecta había algo oscuro, algo que se alimentaba del miedo ajeno. Una tarde, mientras cocinaba una cena sencilla, Valeria se acercó y le preguntó, «Mamá, ¿es cierto que los vecinos viven en la casa de don Miguel?». Las palabras de su hija resonaron en su mente, como un eco aterrador. Con cada día que pasaba, la atmósfera se volvía más opresiva. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana, empujada por una mezcla de temor y determinación, decidió investigar. No tardó en descubrir que la influencia de don Miguel era más siniestra de lo que había imaginado. Su hogar, que antes le ofrecía seguridad, se convertía en una trampa, y dentro de sus propias paredes encontró un antiguo libro de hechizos que lo conectaba con prácticas oscuras y rituales que dominaban a los vecinos. Se encontraba sola en una vorágine de terror. Debía enfrentarse a don Miguel, al hombre que mantenía a su comunidad atada a sus deseos. La realidad se distorsionaba ante sus ojos, y la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba cada vez más. Las verdaderas preguntas comenzaron a atormentarla. ¿Quién era el verdadero monstruo en esta historia? ¿Ella, por cuestionar, o sus vecinos, por ignorar a su carismático líder? Con cada paso más profundo en la oscuridad de su barrio, Ana se dio cuenta de que el verdadero horror no solo residía en don Miguel, sino en la complicidad de aquellos que cerraban los ojos ante el terror. La lucha por proteger a Valeria se intensificaba. Mientras las sombras se alargaban y la noche se tornaba más opresiva, Ana se preguntaba, ¿podría salir viva de este juego mortal que había puesto en movimiento? Ana pasó las noches sumida en la desesperación. El silencio en su casa no era más que el eco del pavor que sentía. Mientras Valeria dormía plácidamente, ella se sentaba en la cocina, ojos fijos en la puerta, temerosa de que don Miguel decidiera visitarlas en cualquier momento. Había aprendido que su sonrisa era solo una máscara, detrás de ella se ocultaba una oscuridad capaz de tragarse todo. Una noche, mientras la luna iluminaba con una luz fantasmal, un crujido rompió el silencio. Ana se tensó, su corazón palpitando con fuerza. Se asomó a la ventana, y allí estaba, don Miguel. Con un aire de calma inquietante, observaba la fachada de su casa como si esperara a algo o a alguien. La mirada de Ana se encontró con la suya, y en ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué quería de ella? ¿Qué pasaría si descubría que había indagado demasiado? No podía seguir así. Tenía que hacer algo para proteger a Valeria. Recordó el libro que había encontrado, Los rituales oscuros.
Las palabras retumbaban en su mente, el poder de lo viejo nunca muere, se fortalece con el miedo. Ana sintió que su aliento se cortaba. Una idea nacía en su interior, debía deshacer el vínculo que unía a su comunidad con don Miguel, pero ¿cómo lo haría? Decidió actuar esa misma noche. Con el libro en la mano, tomó un profundo respiro y se dirigió al jardín. Era apenas 1 hora después de la medianoche, cuando el aire se sentía más denso, casi tangible. Anduvo cautelosa, las sombras danzaban a su alrededor y el sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad. Había aprendido en el libro que necesitaba un lugar oscuro y apartado para realizar su ritual, y el viejo pozo en el parque era perfecto. Cuando llegó, se dio cuenta de que no estaba sola. Un grupo de vecinos, atraídos por don Miguel, se encontraban allí, murmullos y risas que incomprensiblemente resonaban en la penumbra. Ana sintió el miedo apoderarse de ella. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era esta una ceremonia más de don Miguel? Sin pensarlo 2 veces, escondió el libro en su abrigo y esperó, observando a sus amigos transformados en sombras en la noche. Las risas se comenzaron a desvanecer, y Ana vio cómo don Miguel emergía de las sombras, como una figura extraña y ominosa. Su voz resonó, suave pero firme. Hoy celebramos un pacto, un lazo que nos unirá en la eternidad, y aquellos que duden sufrirán las consecuencias. Ana sintió que una ola de pánico la envolvía. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Se acercó, temblando, pero su determinación la impulsó. Alzó la voz sobre el murmullo de los demás. Esto debe detenerse. No pueden seguir ciegos ante su influencia maligna. Instantáneamente, todos los miradas se volvieron hacia ella, acero y asombro en sus ojos. Don Miguel sonrió, pero esta vez no había cariño, solo una mueca que dejaba ver los colmillos de la bestia. ¿Te crees más sabia que todos nosotros, Ana? Este poder es nuestra salvación, y tú pones en peligro a tu hija. El frío en sus palabras se le instaló en la piel, como un gelo helado. Justo en ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Valeria, al parecer, había despertado y entrado detrás de su madre, sin que Ana lo notara. La pequeña, con sus ojos grandes y asustados, miraba a don Miguel como si comprendiera el horror que escondía. Ana se giró rápidamente, horror en su rostro. Valeria, huyamos, pero ya era demasiado tarde. Don Miguel avanzó un paso, y una sombra oscura se deslizaba detrás de él, danzando entre los vecinos como un depredador. No permitiré que escapes tan fácilmente. La sangre llama a la sangre. La escena se tornó caótica, los vecinos comenzaron a moverse, como si se pusieran en trance, mientras una neblina oscura se abría paso entre ellos. Ana sacó el libro, su mano temblando de terror, y gritó, «No. Esto acaba aquí». La luz de la luna pareció apagar su brillo y, con un grito que resonó como un eco de la oscuridad, todo se sumió en el silencio. Ana no sabía si había tomado la decisión correcta. Lo único que sentía era el frío aumentándose a su alrededor. ¿Sería este el final de su lucha o el inicio de algo más aterrador? Ana no podía creer lo que veía. La bruma espesa se arremolinaba a su alrededor, y su respiración se tornaba cada vez más entrecortada. Valeria, con los ojos bien abiertos, permanecía paralizada a su lado. Aquello era una pesadilla que se había materializado ante ella, y el eco del grito aún resonaba en su mente. Don Miguel, ahora envuelto en esa sombra oscura, parecía crecer en tamaño, como si absorbiera la luz misma que lo rodeaba. Sus ojos, 2 orbes llameantes, se fijaban en Ana con una intensidad que la atravesaba. «Lo que está en juego es mayor de lo que imaginas», dijo, su voz era un susurro que se deslizaba como un veneno. «Este pacto es solo el principio». Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pacto? La idea de que sus vecinos, sus amigos, estuvieran atrapados en esa red de locura la paralizaba. La sombra detrás de don Miguel se deslizaba entre las figuras que una vez conoció, el árbol de su infancia, el pozo olvidado en el parque, ahora se convertían en símbolos de terror. En un movimiento reflejo, levantó el libro, las páginas desgastadas ahora parecían brillar con una luz propia. «En nombre de lo sagrado, yo exijo que esto termine», gritó, tratando de mantener su voz firme. Don Miguel soltó una risa suave, cargada de burla. «¿Crees que eso intimidará a la oscuridad?
La verdadera magia se alimenta del miedo, y tú, querida Ana, no haces más que alimentarla. Mientras tanto, la neblina danzante cobró vida, serpenteando hacia los individuos a su alrededor, tocando sus frentes como si las poseyera. Ana podía ver la transformación, los rostros de sus vecinos se distorsionaban, sus expresiones eran vacías, como si las almas hubieran sido arrancadas de sus cuerpos. La risa se convirtió en un canto lejano, un lamento que impregnaba el aire. Valeria. Ana se agachó para mirar a su hija, esperando que su amor pudiera cortarle la conexión con lo que se cernía a su alrededor. Cierra los ojos, no mires. La pequeña obedeció, pero el miedo en su rostro se transformó en confusión y luego en terror. Con cada grito, Ana sentía como la oscuridad se alimentaba de su angustia, las palabras del libro parecían susurrar en su mente, le recordaban un conjuro que, aunque temido, contenía el poder de cerrar el portal abierto por Don Miguel. Sin pensarlo más, Ana comenzó a recitar las palabras en voz alta, su voz resonando dentro de la neblina. Con la luz como mi escudo, y el amor como mi arma, alejo esta sombra maldita. Los vecinos comenzaron a gritar, cubriéndose los rostros, y la sombra detrás de Don Miguel empezó a retorcerse, como si la fuerza de Ana afectara su esencia. Don Miguel, ahora visiblemente alterado, alzó una mano. «Detente, imbécil. No sabes lo que haces». Pero sus palabras sonaban más como un grito de desesperación y no de confianza. «Valeria, ven aquí». Ana extendió los brazos hacia su hija, pero algo la retuvo, una mano fría aferrándose a su pierna. Era uno de los vecinos, los ojos desorbitados, y sus palabras apenas eran un murmullo, «no podemos escapar». Ana sintió que la desesperación la invadía y, casi tomando impulso, gritó. «Despierten. Libérense de esta prisión». Se aferró al libro, y en el fondo de su mente, la voz del eco se volvió más fuerte. Un silencio asfixiante se hizo presente cuando la sombra de Don Miguel se aglomeró, los murmullos por fin cesaron. La atmósfera se volvía comprimida, como si una fuerza pudiera romperse con un solo estallido. Ana cerró los ojos y concentró todo su ser en el ritual que la había guiado. Justo cuando estaba a punto de llegar al clímax de su invocación, sintió un tirón. Un abrazo visceral que la arrastró hacia la oscuridad. De pronto, todo se volvió negro. Ana despertó en el suelo del pozo, una presión incomprensible la envolvía. Desorientada, miró a su alrededor. Nadie estaba allí. Y en su mano, el libro permanecía abierto, iluminado por una luz tenue que brotaba de sus páginas. Las palabras brillaban con una intensidad ominosa, en el corazón de la oscuridad hay siempre una elección, la angustia. Golpeó su pecho. ¿Qué había sucedido? ¿Había fallado? Una risa lejana resonó en su mente mientras Valeria seguía desaparecida. Y cuando levantó la vista, la sombra de Don Miguel empezaba a tomar forma nuevamente, más oscura y más poderosa que antes. «No has terminado», resonó su voz. Esto apenas empieza. Ana sintió el terror arrasar su ser. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de salvar a su hija de las garras de la oscuridad o se convertiría en parte de la telaraña sin rumbo que había intentado romper? La noche se cerró a su alrededor mientras una risa resonaba, burlándose de sus esfuerzos. Ana se incorporó lentamente, un calambre recorriendo su pierna, como si el suelo del pozo hubiera estado aguardando su regreso. La luz del libro palpitaba, iluminando peculiarmente la negrura que la rodeaba. La penumbra era opresiva, pero sentía que tenía que actuar con rapidez. Cada segundo que pasaba la alejaba de Valeria. «Valeria», gritó, su voz resonando en las paredes del pozo, como un eco desesperado que se perdía en la nada. La respuesta fue un silencio mortal. Con su corazón golpeando en su pecho, la figura de Don Miguel se materializaba ante ella, más imponente. La risa burlona aún retumbaba en su mente. «No hay refugio aquí», dijo él, acercándose. «El juego ha cambiado, y tú eres la pieza más valiosa». Ana sintió un frío recorrer su espalda. Mirarlo a los ojos era como mirar directamente al abismo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, intentando mantener un tono de desafío. «Saber quién eres realmente», susurró. «No eres solo una madre. Eres un conducto de poder que ni tú comprendes».
Tu niña está atrapada en este instante, a merced de las sombras. Puedes abandonarlo todo, o puedes elegir. Ana sintió que el tiempo se detenía. La perspectiva de perder a Valeria la dejaba sin aliento. No. No la tocarás, no mientras yo esté viva. Don Miguel sonrió, una mueca grotesca. Viva, sí, pero ¿realmente lo estás? Tus vecinos están aquí, sus almas hambrientas claman por liberación. Pero tú eres la única que todavía tiene el poder para decidir. Al hacerlo, necesitarás mucho más que amor. Esa luz de la que hablas es solo un eco, un susurro entre la oscuridad. Ana se sintió atrapada. Sus recuerdos de las largas noches contando historias a Valeria comenzaron a desvanecerse. ¿Cuánto podía resistir? Con cada palabra de don Miguel, la sombra parecía devorar su esencia. Tenía que encontrar una salida, un camino hacia su hija, a su alrededor, la neblina comenzó a girar y a bailar, tomando formas familiares. Reflejos de sus vecinos, atrapados en la penumbra, gritaban. Ana. Ayúdanos, rogó una voz que reconoció de inmediato, su vecina doña Teresa. Ana se lanzó hacia adelante, pero la sombra la atrapó. Nunca podrá salir, burbujeó don Miguel entre risas. Ana sintió que la desesperación se apoderaba de su ser. ¿Cómo podría salvar a Valeria y a sus vecinos al mismo tiempo? Resaltando las palabras del libro en su mente, Ana recordó el conjuro que había comenzado a recitar. Quería recitarlo de nuevo, pero no podía ceder al miedo. Era un dilema, liberar a quienes estaban atrapados o concentrarse en salvar a su hija. Y si no hay un camino que salve a ambas, pensó, angustiada, el aire a su alrededor se volvía más pesado. Escoge, exigió don Miguel, erigiéndose como un titán de maldad. Ana se estremeció, cerrando los ojos mientras un sudor frío le corría por la frente. Una ráfaga de impulsos y recuerdos colisionaba en su mente. El brillo del libro se intensificó, inundando la oscuridad con luz. Mi elección, musitó Ana, tratando de encontrar su voz verdadera entre el eco de las almas perdidas. Es por Valeria. Es por ellos. Pero justo cuando se sintió lista para pronunciar el conjuro, la sombra arremetió con más fuerza. La dura realidad se impuso. Un grito desgarrador resonó, y Ana sintió que su corazón se detenía. Era el grito de su hija. No, no, no murmuró, un abismo de pánico surgiendo en su interior. Con el libro aún en mano, se preparó para enfrentar la oscuridad con todo lo que tenía, dispuesta a liberar a Valeria o a convertirse en parte de lo que una vez había defendido. La luz que emitía el libro parecía tener vida propia. ¿Sería suficiente para desafiar a don Miguel y sus tenebrosas intenciones, o los sacrificios que tendría que hacer serían más altos de lo que podía imaginar? La sombra se abalanzó sobre ellas, ansiosa y famélica. Ana contuvo la respiración. En ese momento, comprendió que cada elección traería consecuencias desgarradoras. Entonces, con fuerza renovada, ella gritó al surcar la oscuridad, «Ya estoy aquí, Valeria». De repente, todo se volvió más tibio, y la luz que emanaba del libro envolvió a Ana en un abrazo luminoso. La sombra se detuvo, retorciéndose como si hubiera recibido un golpe. «Eso no es suficiente», gritó don Miguel, colérico sus ojos. «Tu tiempo se acaba». La tensión aumentaba, la oscuridad arremetiendo en un ataque feroz. Ana sintió que su vida se escurriera entre sus dedos. ¿Está realmente lista para sacrificarse? El instante culminó en silencio cuando una figura pequeña apareció entre la neblina, Valeria, con los ojos sorprendidos, apenas asomándose entre las sombras. «Mamá, ¿dónde estás?» Ana miró a su hija y la visión de su rostro inundó su corazón de esperanza. «Valeria», gritó, su voz rasga el velo de la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente para rescatarla antes de que la sombra se tragara todo? La desesperación llenó el aire. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar para salvar a Valeria y derrotar a don Miguel? El destino de ambas pendía de un hilo en la penumbra. Entonces, la voz de don Miguel resonó nuevamente, como un trueno. «Haz tu elección, o perderás lo que más amas». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras el eco de las palabras de don Miguel reverberaba en su mente. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida,
cernía una tensión que la llenaba de terror. Valeria, su pequeña, estaba ahí, pero entre ellas se alzaba un abismo oscuro que quería devorarlas. «Mamá. Sálvame», gritó Valeria, moviendo sus pequeñas manos en un intento desesperado por liberarse del tenebroso abrazo que la mantenía atada. Ana extendió su brazo, tratando de alcanzar a su hija, pero don Miguel se interpuso. «No puedes atravesar esta sombra sin un sacrificio», dijo, su voz resonando como un susurro helado. «Debes elegir. No hay otra forma». El sudor frío comenzó a brotarle por la frente. Cada palabra de don Miguel la empujaba más al borde de la locura. ¿Qué debía sacrificar para salvar a Valeria? La idea de perder a su hija le desgarraba el alma. Todo lo haría por ella, pensó, pero la pregunta seguía acechando en sus pensamientos: ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Mientras contemplaba la desolación a su alrededor, los rostros de sus vecinos emergieron de la niebla, cada uno con una mezcla de miedo y esperanza. «Ana. Ayúdanos», clamaban, sus voces entrelazadas en una angustiosa melodía. Se sentía atrapada, como si cada alma a su alrededor fuera un reflejo de su propia desesperación. La risa burlona de don Miguel retumbaba en los rincones del pozo, persiguiéndola, atormentándola. ¿Realmente crees que puedes salvar a todos? Al final, deberás escoger. Sus ojos ardían como brasas, iluminando la penumbra con una intensidad aterradora. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Recordó las noches en que simplemente contaba historias a Valeria, como la risa de su hija llenaba de luz su hogar. ¿Esa luz podría ser su salvación? Cerró los ojos y respiró profundo. La luz del libro palpitaba como si respondiera a su angustia, enviando un mensaje a través de la oscuridad. ¿Y si la luz no es suficiente?, se preguntó, con un nudo en el estómago. Las historias nunca habían mencionado la posibilidad de que el sacrificio que necesitaba pudiera ser su propia esencia. La idea de dejar de ser ella misma, de convertirse en nada, la llenaba de un terror indescriptible. «Dame tu poder y liberaremos a las almas atrapadas», clamó don Miguel, como si leyera sus pensamientos. «Abandona tu ser y todo será como antes. No sufrirás más». «¿Qué tal si lo que ocultas es tu propia condena?», murmuró Ana, aferrándose a la luz del libro, rechazando las tentadoras promesas de don Miguel. «No me engañarás». Un susurro del pasado la atravesó, voces de sus vecinos unidas reclamando su libertad. Ana sintió una chispa de determinación encenderse en su pecho. «Si tienes que sacrificarlos para tu gloria, jamás será mi elección», razonó. Muñecos rotos de almas perdidas se formarían a su alrededor, y su propio sacrificio no valdría nada si se dejaba llevar por los deseos de la oscuridad. La sombra pareció estremecerse con su resolución. «¿Tan desobediente eres, madre?», inquirió don Miguel con una burla en sus labios. «El tiempo corre, tu hija y tú están cada vez más cerca de la perdición». La voz de Valeria resonó nuevamente, más fuerte. «Mamá. Confía en ti». Esa confianza era su salvación. Ana estrechó el libro entre sus manos, y la luz cobró intensidad. «Ya no más sombras. Por el amor que siento por ti», gritó, su voz haciéndose eco en la oscuridad. «Conjuro que esta niebla se disuelva». La luz se expandió, creando una chispa de esperanza que amenazaba con consumir la oscuridad. El mismo aire vibraba con energía. Pero, mientras la luz se intensificaba para desafiar al tenebroso don Miguel, un trueno retumbó y la sombra dio un último convencido espasmo. Ana sintió que las almas cargadas de dolor la rodeaban. Sabía que cada segundo que se escapaba podría significar otra vida perdida. Así, la pregunta surgió de nuevo: ¿realmente estás dispuesta a perderlo todo por ella?, resonó la voz del antiguo ser. El tiempo se suspendió en un instante crítico. Mientras el brillo se intensificaba, Ana vio como las sombras comenzaban a retroceder, pero el precio seguía asomándose en su mente. ¿Era su vida por Valeria? La luz brillaba con fervor, pero sería suficiente para enfrentar al demonio. Solo un instante la separaba de la elección. Y entre relámpagos de luz y sombras que bailaban, Ana se vio forzada a tomar una decisión que cambiaría su destino y el de todos los que la rodeaban. Pero antes de que pudiera pronunciar su veredicto, la oscuridad siempre reclama su pago, rugió don Miguel, y un grito desgarrador resonó.
Ana sintió que el viento a su alrededor se tornaba frío, como si el tiempo se estuviera desgastando lentamente. La batalla acababa de comenzar, y el estado de las almas podría depender de su siguiente paso. Cuando la neblina se disipó, una revelación escalofriante se dibujó ante ella. ¿Y si Valeria no era quien ella creía? La luz brillaba intensamente, pero don Miguel seguía ahí, como un pilar oscuro en medio de la tempestad. Su risa resonaba en el aire, una melodía siniestra que retumbaba en los corazones de los vecinos, quienes se habían acercado a observar el enfrentamiento. Sus rostros, escaparates de pavor y desesperanza, parecían fusionarse con la niebla, como si fueran parte de la misma sombra que asediaba a Ana y a Valeria. «¿No ves, madre?», dijo don Miguel, su voz cargada de serpenteante burla. «Tu hija y tú están atrapadas en un ciclo antiguo, y no hay luz que pueda liberarlas. El sacrificio es inevitable». Ana sintió que el terror la invadía nuevamente. En medio de la luz, la pregunta de don Miguel parecía dejar marcas de duda en su corazón. Cada segundo que pasaba, la conexión con Valeria se sentía más débil. La voz de su hija se convertía en un eco lejano, una súplica que atravesaba el dolor. «Mamá. No te rindas». Al mirar a su alrededor, Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Las almas de sus vecinos flotaban, entrelazadas en la densa sombra, como un coro silenciado de rostros doloridos. Eran personas que conocía, que habían sido parte de su vida diaria, pero ahora estaban atrapadas en un limbo oscuro, llamando a su ayuda. «¿Por qué estoy aquí?», se preguntó, compartiendo su angustia, en un intento de comprender por qué el precio debía ser tan alto. La luz del libro vibraba de manera frenética, como si se sentía impotente por demostrar su poder. Fue entonces que una idea surgió en su mente: quizás no tenga que sacrificar mi vida sino los residuos de lo que no soy. Don Miguel, al notar su cambio de perspectiva, frunció el ceño. «¿A qué te refieres, Ana?». «No hay regreso para quienes eligen renunciar a sí mismos». Las palabras de don Miguel se deslizaron como hielo en su pecho. «¿Y si eso es lo que realmente necesita Valeria?», pensó, sintiendo que el abismo propuesto por el demonio se retorcía con ansias. Con cada latido de su corazón, el dilema crecía: ¿el sacrificio de su esencia por una vida que siempre había amado? Ana respiró hondo, el aire pesado en su garganta, un sentido de madre despertando dentro de ella, como un faro en medio de la tempestad. «No voy a dejar que mi luz se apague», gritó, sintiendo que sus palabras resonaban con la fuerza de su amor infinito. «Este sacrificio no será para ti. Valeria, yo elijo por ti». Al pronunciar esas palabras, la luz comenzó a manifestarse de manera inexplicable, formando figuras en la neblina y reviviendo la esperanza en los rostros de los vecinos atrapados. Sin embargo, cada figura que emergía parecía desgastarse, como si los recuerdos de los espíritus fueran arrastrados a la oscura nebulosa de don Miguel, quien se convulsionaba ante la fuerza que Ana había desatado. «No puedes escapar de mí, Ana. La oscuridad siempre integra un precio», advirtió, con su voz retumbando como un trueno. La tormenta de sombras parecía ganar fuerza a su alrededor, y el frío se hacía más palpable. Los ecos de Valeria se intensificaron. «Mamá, nunca te rindas. Eres mejor que él». Ana sintió como una nueva energía surgía de su interior. El abismo comenzó a temblar. Aunque un remolino de pánico la apresaba, su deseo de proteger a Valeria encendió una llama. La luz se retorcía, lo deseaba, ardía en el aire cargado de tensión, los rostros de los vecinos brillando nuevamente. «No, no, no», chilló don Miguel, mientras la oscuridad se partía como un vidrio, fragmentándose, revelando un camino de claridad. Pero en un instante, una sombra se alzó desde el suelo, atrayendo a Ana hacia el vacío gélido. La lucha entre luz y sombra se intensificó, y Ana sabía que la respuesta que había encontrado estaba lejos de ser sencilla. ¿Podría realmente rescatar a Valeria y a las almas prisioneras, o habría perdido su propia esencia al tratar? Mientras la grieta entre luces crecía, todo se volvía confuso. Un último aullido toreó el ambiente y Ana se dio cuenta de que el precio podría ser el verdadero rostro de su pequeña. Y fue entonces cuando unas manos frías se aferraron a sus muñecas, acercándola al abismo. El terror se apoderó de Ana.
Había una verdad oculta en el eco de la voz que le decía, ¿y si Valeria no era quien ella creía? La sombra de don Miguel se alzó como un titán, dispuesto a reclamar lo que había ansiado. La finitud de su elección se deslizó entre los dedos de Ana. ¿Era posible que la niña que anhelaba salvar no fuera su propia hija? El remolino de dudas la golpeó. Todo dependía del próximo paso, y el tiempo se desvanecía a su alrededor. Mientras sus ojos se cerraban, Ana comprendió que la mayor sacrificio no siempre lleva el nombre del amor, sino que el verdadero horror reside en lo que nos ocultan. El abismo se tragó su grito, y las sombras comenzaron su danza. La absorción del vacío fue instantánea. Ana, con el frío penetrando hasta los huesos, luchaba por mantener su voluntad firme. Las manos que la sujetaban estaban heladas como la misma muerte. Don Miguel sonreía, una sonrisa torcida que parecía alimentarse de su desesperación. ¿Ves? Tu luz es solo una llamarada efímera, y yo soy el viento que la apaga. Su risa era un eco aterrador que llenaba el aire, una sinfonía de malicia. Cada palabra parecía drenar la energía que había despertado en Ana, y la oscuridad se hacía más espesa, como si estuviera consciente de su poder. Ana cerró los ojos con fuerza, tratando de concentrarse, de recordar cada momento vivido junto a Valeria. La risa de su hija, las historias contadas antes de dormir, las risas compartidas. Imágenes fugaces danzaban en su mente, y en medio de esa tormenta de recuerdos, la voz de Valeria resonó claramente, como un faro en la niebla: «Mamá, no te dejes llevar. Siempre hay esperanza». De pronto, la luz del libro volvió a brillar, más intensa que nunca, como si se alimentara de su amor. Ana sintió un impulso dentro de ella, una fuerza vital que la empujaba hacia adelante. Con un movimiento repentino, soltó las manos heladas de don Miguel y se aferró al fulgor que emanaba del libro. Las sombras comenzaron a retorcerse, gritando en agonía a medida que la luz se expandía, consumiendo lo que quedaba de su esencia. Ana sintió que su cuerpo vibraba con una energía nueva, ardiendo de determinación. «Voy a salvarte, Valeria», gritó con toda su fuerza. La conexión entre madre e hija se reinstauró. Ana se giró para enfrentar a don Miguel, quien ahora parecía aturdido, su imponente figura tambaleándose ante el resplandor. «Este sacrificio no será para ti. Nunca será para ti». Don Miguel apretó los dientes, la rabia como una tormenta oscura sobre él. «Siempre hay un precio, Ana. Y te aseguro que lo pagarás». Ana sintió que su esencia comenzaba a desvanecerse, y los recuerdos de su vida se agitaban como hojas muertas llevadas por el viento. Había un punto en el que la luz y la oscuridad colisionaban. Todo dependía de lo que eligiera dejar ir. «¿Qué eres tú sin tus miedos? ¿Qué eres sin tu dolor?», susurró don Miguel, mientras las sombras le daban forma. «Eres solo un eco». Ana no podía permitirse pensar, no podía ceder ante sus manipulaciones. Su mente giraba entre el caos y la claridad. Recordó a Valeria, su risa, la promesa de un futuro. El miedo apretaba su corazón, pero la decisión se volvió clara. Se enfocó en lo que quería dejar atrás. No solo su dolor, sino también la culpa que había arrastrado por años. La luz retumbó como nunca, un grito de liberación. Mientras soltaba cada fragmento de su pasado que la amarraba a esta vida de sombras y miedo, una explosión de energía la envolvió. Era el sacrificio que la oscuridad no podía entender. Don Miguel, en medio de la tormenta, gritó con furia. La oscuridad comenzó a desvanecerse, cediendo ante la luz que Ana irradiaba. Las figuras de los vecinos comenzaron a girar, sus rostros iluminándose mientras el horror se desvanecía, dejándolos libres. Sin embargo, de pronto, una calma aterradora lo envolvió todo. La luz de Ana aún brillaba, pero un nuevo silencio inquietante cubrió el espacio. Aunque habían triunfado, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué había dejado atrás realmente? ¿Y quién sería ella en este nuevo camino? Mientras la luz se extinguía poco a poco, los ecos de las almas liberadas resonaban en su mente. Ana sintió un tirón en su interior, una última conexión que la desestabilizaba. Y entre todas las voces, una sobresalía, profunda y escalofriante: «Mami, soy yo». Valeria. Ana se quedó paralizada. «Valeria», susurró, incredulidad y miedo a la vez. La última sombra se desvaneció, y ante ella,
un espectro conocido trató de emerger del vacío, una figura temblorosa que era todo lo que Ana había querido, pero también algo que no reconocía del todo. Justo antes de que la oscuridad se disipara, un grito resonó en el aire, así como una respuesta que cambiaría todo. ¿Por qué no me buscaste antes? La atmósfera se volvió opresiva, y la luz se apagó de repente, dejándola a ciegas ante la verdad que hacía temblar su corazón. La risa de don Miguel se desvanecía, pero un nuevo horror se gestaba en su interior. ¿Había liberado a Valeria o había despertado algo mucho más oscuro en su hogar? La respuesta se escurría entre sus dedos, y con la oscuridad volviendo a envolverla, Ana supo que el verdadero sacrificio apenas comenzaba. El frío calaba hasta los huesos de Ana, y ahora, en la penumbra absoluta, el pulso de su corazón retumbaba como un tambor en la oscuridad. Esa voz familiar que la llamaba, la sacudía. «Mami, soy yo», Valeria resonaba como un eco aterrador, pero no era la única presencia en la habitación. El aire se volvió denso, casi tangible, presionando contra su piel. Ana extendió las manos, buscando una defensa, buscándose a sí misma en el caos de emociones. La conexión con Valeria era palpable, pero, a la vez, el temor se aferraba a su alma. Esa no era solo su hija, era un reflejo distorsionado, un conjunto de recuerdos traídos a la vida por el horror que la rodeaba. ¿Dónde estás? Te necesito, gritó, sintiendo un nudo en la garganta. No había respuesta, solo un silencio denso que parecía consumirla. Las imágenes de su infancia, de risas y juegos, comenzaron a fragmentarse. Entonces, la oscuridad vibró y una serie de murmullos comenzó a surgir, como un coro de almas descontentas. Te dejaste llevar, nunca debiste olvidar la oscuridad siempre vuelve. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era cierto, había intentado enterrar su dolor, pero ahora, las sombras lo reclamaban. Las voces eran insistentes, cargadas de resentimiento y culpa. Un chispazo de luz la obligó a abrir los ojos. Frente a ella, el espectro de Valeria se asemejaba a una figura etérea envuelta en penumbra, sus ojos brillaban con un fuego interno. «Mamá, por favor», imploró, pero había algo en su tono que la hizo retroceder. No era solo anhelo, había una advertencia. Entonces, las sombras empezaron a moverse, danzando alrededor de Ana. Se retorcían y giraban, formando figuras extrañas que parecían atraparla, querían arrastrarla hacia el abismo que había logrado atravesar. Sus manos se lanzaron en un intento de romper la trampa, pero cada movimiento parecía avivar aún más el fuego oscuro que la envolvía. «Recuerda, siempre hay un precio». El eco de don Miguel sonaba en su mente, como un mantra perturbador. Las palabras reverberaban a su alrededor mientras los rostros de sus vecinos, visiblemente liberados, comenzaban a aparecer. Pero no eran ellos. Eran versiones sombrías, deformadas por el horror que habían enfrentado. Cambiaban de forma frente a ella, reflejando el miedo, la desesperación, la pérdida. «No soy tú», gritó, su voz desgarrada. La figura de Valeria se desvanecía y aparecía, y Ana, en un intento por alcanzar a su hija, la vio retroceder un paso. La luz de Ana palpitaba débilmente, como una vela por extinguirse. «Mamá, ¿por qué no me buscaste antes?». El dardo de su pregunta se clavó en el corazón de Ana, la desesperación la atravesó. Recordó días perdidos, momentos que dejó escapar, expectativas que nunca cumplió. ¿Había estado buscando su luz cuando, en realidad, había estado evadiendo su propia oscuridad? La confusión hizo presa de ella, el dolor se convirtió en una pesadilla tangible. Este era su nuevo desafío, enfrentar las sombras que había creado, mientras la oscuridad presionaba más y más, sumergiéndola en una bruma opresiva. Una idea aterradora le surgió. ¿Qué sucede si Valeria no es quien dice ser? ¿Y si detrás de su rostro amado se oculta un reflejo del horror mismo? Esa pregunta la hizo vacilar. La luz titiló, la atmósfera se tornó electrificada, y entonces, en una fracción de segundo, la oscuridad cobró vida, atravesando cualquier frontera de realidad que creía conocer, y en el clímax de esa incertidumbre, un grito desgarrador resonó. Ana no sabía si era suyo o venía del mismo abismo. En el fondo, supo que no solo luchaba por Valeria, sino también por su propia existencia. La pregunta aún flotaba en el aire,
¿Qué es lo que verdaderamente habías dejado atrás? A medida que Ana se adentraba en la oscuridad, empezó a comprender que el verdadero sacrificio no era solo buscar a su hija, sino despojarse de sí misma, enfrentar el horror que llevaban sus venas. Era el momento de decidir. ¿Dejaría que las sombras la envolverían por completo, o encontraría la fuerza para confrontarlas? La respuesta se desdibujaba, como una sombra que se escapa en la noche. Ana sintió un súbito frío recorriendo su cuerpo, como si la oscuridad la hubiera tocado. La figura de Valeria fluyó en medio de las sombras, su rostro ahora distorsionado en una mueca de dolor y rabia. Ana, profundamente perturbada, supo que el momento de enfrentar sus peores temores había llegado. «No puedes volver a dejarme», exclamó Valeria, su voz resonando como un eco de angustia. La imagen de su hija, una vez pura y llena de luz, ahora reflejaba un horror palpable. En un instante, la desesperación se transformó en ira. Ana, enfrentando la tormenta en su interior, se lanzó hacia la figura para intentar tocarla, cuestionándose si podría salvar lo que quedaba de su propia alma. Las sombras cobijadas en las esquinas comenzaron a retorcerse, tomando forma humana. Eran los ecos de los recuerdos perdidos, personas que Ana había olvidado pero que, como fantasmas perseguidos, regresaban a atormentarla. Vecinos, conocidos, rostros de vidas que había arruinado, todos emergieron de la oscuridad, sus miradas llenas de rencor. «Tus decisiones nos han condenado», susurró una mujer de cabello gris y ojos vacíos. Ana sintió un nudo en el estómago, su corazón palpitaba como un tambor frenético. Las sombras ahora la rodeaban, susurros y risas burlonas llenando el aire. Ana apretó los puños, cada palabra de las figuras la atravesaba como dagas, una autocrítica desgarradora. «Basta», gritó, sintiendo cómo su voz resonaba y reverberaba, un grito desgarrado que provocó una pausa momentánea. Los rostros sombríos parecen vacilar, como si su poder estuviera basado en el miedo que Ana había atesorado durante tanto tiempo. «Si solo hubieras luchado, podrías haber cambiado esto», dijo una voz sibilante, igual a la suya. Ana sintió una punzada. Era esa su voz retrocediendo hacia el pasado, anhelando hacerse oír. La oscuridad aumentaba, envolviendo cada rincón de la habitación, interrumpiendo el tenue brillo que quedaba en Valeria. La figura vaciló, la luz en sus ojos comenzando a apagarse. «Mamá, ¿puedes verme? Ayúdame». La súplica resonó, pero Ana ya no sabía a quién estaba escuchando. ¿Era su hija o una proyección de su propio miedo? «No puedo perderte», gritó Ana, extendiendo las manos una vez más. Pero esta vez, su desesperación era una espada, lista para cortar las cadenas que la mantenían cautiva. Con cada palabra que pronunciaba, la sombra se encogía. «No soy como tú, no dejaré que el miedo decida por mí». El aire, una mezcla de tristeza y determinación, comenzó a despejarse, y las sombras se sintieron menos potentes. Pero el sacrificio exigía algo más, una verdad se asomó en su mente. «La oscuridad es parte de mí», murmuró, sintiendo como todos esos recuerdos reprimidos emergían, reclamando su espacio. Sin embargo, el resto de los rostros ahora se transformaron en una amalgama de desesperanza. «Eres la única que puede liberarlos», dijeron al unísono. Uno a uno, los espectros comenzaron a disolverse en oscuridad, llevándose consigo las cadenas de dolor, pero dejándole una única elección. «Si acepto lo que son», Ana pensó, su voz temblando al recibir la brutal verdad. Aceptar el dolor sería permitirles existir, un precio que nunca había contemplado. La figura de Valeria volvió a parpadear, buscando la conexión, mientras la habitación crujía bajo la presión de la elección de Ana. Un grito ensordecedor rasgó el silencio, cortando el aire como un cuchillo, y Ana se dio cuenta de que procedía de su propia garganta. La sombra se había transformado en una ola de oscuridad que amenazaba con tragársela, y, en ese momento, todo quedó en suspenso. ¿Tomaría el riesgo de abrir la puerta a su propia esencia oscura, o seguiría huyendo de su verdad? Cuando finalmente la luz trató de filtrarse a través de la densa oscuridad a su alrededor, la figura de Valeria se desvaneció en un grito desgarrador. Ana quedó inmóvil, sintiendo como el aire se tornaba frío y silencioso. Con una nueva pregunta atormentando su mente, se preguntó, ¿puedo enfrentar mi verdadero yo sin perderlo todo? La realidad se
partió en dos, y el abismo la miraba fijamente, lista para tragarse un nuevo secreto. Ana sabía que debía decidir, y rápidamente. ¿El horror finalizaría con su sacrificio, o solo era el comienzo de algo mucho más oscuro? Ana se encontraba en la penumbra, sintiéndose más perdida que nunca. La figura de Valeria, aunque reconocible, mostraba destellos de algo desconocido. Los ecos de su voz seguían resonando como un lamento, recordándole cuánto había perdido, cuánto había dejado en el camino. «Mamá, soy yo, ayúdame», esa súplica era un peso que le aplastaba el pecho. La oscuridad parecía reírse, jugando con su ansiedad. Don Miguel había sembrado la semilla de la duda en su mente, estaba claro que no todo era lo que parecía. Cada sombra, cada susurro, cobraba vida, alimentándose del miedo y la confusión. Ana sintió que el aire se volvía más pesado, como si las paredes quisieran cerrarse a su alrededor. «No puedo perderte», pensó, no solo por Valeria, sino por lo que significaba ese amor, por la esperanza que había mantenido viva a pesar de todo. La verdad dolía, pero era un dolor que sabía que debía enfrentar. Las figuras de sus vecinos comenzaron a dar forma a sus recuerdos. «Siempre estuviste con nosotros, pero nunca hiciste nada», una voz le retumbó en la mente. «Cerraste los ojos cuando necesitábamos tu luz». Ana se congeló, la realidad de su egoísmo le golpeó con una fuerza aterradora. Había luchado por su hija, pero a costa de aquellos que la rodeaban. Ahora, los restos de sus decisiones pesaban como cadenas. «No soy como tú», vociferó, desafiando la sombra de don Miguel, «no voy a dejar que me arrastres a tu oscuridad». Ella misma debía de valorar lo que significaba ser una madre, una amiga, una vecina. La figura de Valeria enfocó su mirada. «Confía en ti, mami». Los ojos de Valeria brillaron, y la luz del libro renació momentáneamente, iluminando la habitación. En ese instante, todo cambió. Ella comprendió que el verdadero sacrificio no era su vida, sino despojarse de la culpa y del miedo. Fue en ese momento que todas las cadenas de la sombra comenzaron a desvanecerse. «Soy más que mis miedos», pronunció, su voz resonando con una confianza sorprendente. «Y no seré parte de tu juego, don Miguel. No más». Mientras hablaba, el brillo del libro se intensificó, envolviendo todo a su alrededor en un resplandor purificador. La neblina comenzaba a disiparse, y la oscuridad, aunque aún presente, retrocedía ante su luz, pero la batalla no había terminado. Las sombras comenzaron a revolotear, dudando, aferrándose a lo que quedaba de su poder. Don Miguel, ahora más frágil, miraba con incredulidad. «No puedes demostrarlo, tú misma estás hecha de miedo». «Quizás, pero también tengo amor», dijo Ana con una determinación que reflejaba el vínculo que había creado con Valeria. La luz del libro expandía su calor, deshaciendo la oscuridad que había invadido su hogar. Valeria, aunque aún envuelta en penumbra, sonrió. «Mamá, eres fuerte». La figura de su hija comenzó a brillar, iluminando el camino hacia la libertad. Ana avanzó, tendiendo su mano hacia ella. «Valeria», gritó, el eco de su voz resonando en el vacío. En un instante, la conexión se reforzó. La luz flotaba entre ambas como una cuerda de esperanza. Las sombras gritaron, retorciéndose ante la fuerza de su amor. Ana sentía que su propia esencia fluía, iluminando todo lo que había mantenido cautivo. «No tengo miedo». La realidad comenzó a transformarse. Las almas de sus vecinos, liberadas del letargo, comenzaron a emerger de las sombras. «Gracias, Ana», murmullaban mientras se alejaban de la oscuridad, sus rostros finalmente en paz. El abismo que antes la amenazaba se desvanecía, y el frío que anteriormente la había envuelto se tornaba cálido. La luz del amor reemplazaba al miedo. Don Miguel, impotente y consumido por su propia creación, se convirtió en nada. El miedo, que una vez lo había alimentado, ahora reclamaba su esencia. Ana y Valeria, juntas en la luz resplandeciente, esperaban un nuevo comienzo. El terror había dejado sus marcas, pero el poder del amor les dio las armas para reescribir su historia. A través de la unión, no solo habían ganado esa batalla, sino que habían logrado revivir su propia esencia. Mientras el último vestigio de la oscuridad se desvanecía, un pacto nuevo y luminoso se selló entre madre e hija.
Prometieron protegerse mutuamente, y el verdadero sacrificio era aceptar el pasado, no como una carga, sino como un peldaño hacia un futuro lleno de luz. Ana sonrió a Valeria, sabiendo que aunque aún habría sombras en su camino, juntas podrían enfrentarlas. Caminaron hacia la luz, prestas a vivir una vida renovada. Esa noche, el silencio se llenó de esperanza y promesa. Ahora, no olvides que esto no termina aquí. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar con el algoritmo y ser parte de esta comunidad apasionante. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestro viaje. Gracias.